Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Sin rostro en la sierra. Me llamo Ávila, tropa de infantería de la Sedena, segundo al mando de un pelotón que ya había visto lo suficiente como para perder el hábito de asombrarse. Año 2014. Nos mandaron a la línea entre Durango y Sinaloa, una franja de pinos y quebradas donde la neblina baja como telón y la gente aprende a vivir sin pedir ayuda. La orden era reforzar a una unidad de inteligencia que debía reportar cada 6 horas. Llevaban 2 días en silencio. La marcha empezó antes del amanecer. Dejamos los vehículos 3 kilómetros antes del punto para no delatar presencia. A cada paso el monte parecía ceder sin ganas. Lo primero raro fue la ausencia total de insectos. Nada cantaba. Ni un zumbido. Solo nuestras botas sobre la aguja seca. Lo segundo fueron las marcas, círculos mal trazados con pintura vieja, manos en negativo en troncos de oyamel y el número 13 repetido como si alguien quisiera clavar una idea en la cabeza de quien pasara. Llegamos al claro asignado. Allí debía estar el campamento de inteligencia. Encontramos lonas caídas, mochilas abiertas, chalecos tirados a medias, cafeteras volcadas, ceniza dispersa. No había casquillos, no había sangre. Tampoco cuerpos. Solo una hilera de pisadas frescas, todas del mismo número de bota, apuntando sierra adentro. Conté 13 pares, alineados con exactitud de instrucción. Ninguna señal de retorno. Decidí seguir el rastro con formación cerrada. Avanzamos hasta el anochecer. Las radios funcionaban cuando querían. Por ratos escuchábamos un eco bajo, como si la transmisión rebotara con segundos de retraso. Al revisar los equipos no había falla aparente. Montamos un perímetro utilizando piedras y troncos. A las 2:17 registré lo que entendí como pasos alrededor del campamento. Calculé más de 10, quizá más de 20. Recorrían el círculo sin entrar. Con térmica no apareció ningún punto de calor. Solo bosque. A la mañana siguiente localizamos un cerro con vista a 2 cañadas. Subí con Lara para observar. Al llegar a la cima lo encontré rígido, con la mirada pegada a un barranco. Me acerqué. Tenía la piel pálida y los labios partidos. Solo repetía en voz baja que estaban allí sin cara. Le bajó la presión. Le di agua. No logré que se moviera de inmediato. Lo cargamos entre 2. En la noche desapareció del perímetro sin dejar huella, sin arrastre ni ruptura de ramas. Una cobija quedó doblada como si nunca la hubiera usado. Seguimos la huella principal con disciplina. El rastro de botas avanzaba y se perdía por momentos, pero volvía a aparecer en línea perfecta. En una barranca encontramos una fogata reciente y, esparcidos alrededor, amuletos de tela con hilos negros y listones de plástico con números escritos al reverso. 13 otra vez. Macías, que conocía supersticiones del monte, dijo que era mejor romper el patrón. Quise pensar en tácticas modernas, pero algo en el estómago me indicó que ya no estábamos en una operación normal. Al tercer día, cuando las brújulas empezaron a girar con locura y el GPS quedó clavado en la misma coordenada durante hora y media, entendí que éramos nosotros los que estábamos siendo medidos. El aire pesaba. La mirada en la nuca se volvió constante. Cada sombra parecía acomodarse para vernos pasar. En un recodo del río hermético como vidrio, vi por fin algo que me heló los huesos del valor, no los otros.
En la lámina del agua se reflejó un hombre alto con uniforme negro sin insignias. Yo estaba solo frente a la orilla. Detrás de mí no había nadie, pero en el reflejo estaba parado a mi espalda. La cara, o lo que debía serlo, era piel lisa, como lona tensada, sin pliegues que contaran historia. Instinto puro, disparé. La detonación sacudió la cañada. El reflejo se desvaneció. Al voltear, solo vi mi estela de respiración. Bajamos al lugar del impacto. Sobre la orilla, una mancha oscura se mezclaba con el lodo. No había cuerpo. No había arrastre. Solo el recuerdo de haber visto caer algo en el espejo del agua. A partir de ese disparo, el monte cambió de carácter. Dejamos de escuchar el viento. La temperatura bajó aunque el sol ya caía vertical. Revisé mi nuca con la mano. Sentí un punto sensible como si me hubieran picado con aguja. No sangraba. Esa noche formamos una herradura con las mochilas, minas luminosas, tripas de paracord, latas colgando entre ramas. Todo quedó atado. Nadie durmió. A las 2:43 el perímetro se volvió un tambor. Los pasos regresaron. Esta vez se detuvieron frente a nosotros. Al ajustar la mira pude contarlos con claridad. Eran 13. Parados a 5 metros, en silencio total. No eran sombras. No eran hombres normales. Llevaban uniforme completo, botas pulidas, portaban armas que imitaban las nuestras, pero sus rostros eran superficies sin rasgo alguno. No había ojos ni boca ni cejas, pero aún así emanaban una especie de atención que perforaba. Nadie dio orden, nadie gritó. Abrimos fuego como quien prende un interruptor. El bosque escupió tierra. Ramas se dieron, piedras saltaron. Al terminar los cargadores, quedamos 3. Macías tenía el cuello abierto de lado a lado, sin que yo pudiera entender cómo se acercaron a tocarlo sin que yo los viera. Quise arrastrarlo, pero el cuerpo pesaba más que el miedo. Moreno dejó el fusil y se pegó un tiro a la sien sin previo aviso. Dijo antes que ya lo tenían adentro. Nunca sabré qué significó exactamente. Brincamos a una posición más alta con cartuchos contados. El eco de mis latidos fue la única métrica que conservé. Amaneció sin aves. Bajé a la cañada solo, llevado por una mezcla de rabia y delirio. Quería terminar lo que fuera. Entonces lo vi. Uno permanecía de pie en el claro, muy cerca. No hizo ademán. La piel de su cara parecía recién tensada, brillante como cuero mojado. No tenía nada, pero me dio la certeza absurda de que sonrió. No sé cómo se puede sentir una mueca en una membrana sin rasgos, pero la mente arma monstruos con poco material. En mi cabeza escuché una orden clara y limpia, como si me hablaran pegado al pensamiento: no regreses. No recuerdo haber apretado el gatillo. Recuerdo el golpe en la tráquea, el mundo deslavado y el suelo subiendo a recogerme. Alguien me encontró 2 días después. Me contaron que detectaron una señal mínima de mi radio, algo que no debió emitir porque la batería estaba descargada. Me levanté en una enfermería de campaña con suero clavado y la garganta reseca. El parte oficial habló de estrés extremo, de un episodio disociativo. Preguntaron por la unidad de inteligencia. No supe responder. No hubo recuperados. No hubo equipo. No hubo pruebas. Los altos mandos cerraron el caso con carpeta fría y cambio de adscripción. Me ofrecieron traslado inmediato al sur. Rechacé. Dormí semanas con el chaleco puesto y el arma en la mano. La cicatriz en la nuca apareció 3 días después del regreso,
Un punto ovalado como quemadura vieja que duele cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto. Los médicos dijeron que era dermatitis por roce del casco. Sonreí sin ganas. Desde entonces conté 37 desapariciones en esa franja. Oficiales, comprobables en papeles internos. Ninguna llegó a prensa. El mismo número se repite en bitácoras con tinta negra, 13. 13 pares de botas encontrados, 13 huellas en fila, 13 llamadas perdidas en radios que nadie tomó. El ciclo se calca como si alguien copiara un formato invisible sobre el mapa. Hoy vivo a 2 horas de ese punto. Piden que no me acerque. Dicen que no estoy listo. No es verdad. Yo sé que ellos esperan en el borde, en la frontera donde la fe se termina y el monte empieza a escribir con otros alfabetos. He vuelto más de una vez hasta donde se ve el río quieto como espejo. No cruzo. Me quedo al alcance de la señal, con el fusil en reposo y la nuca ardiendo. A ratos, el aire trae de vuelta aquellos pasos que rodeaban el campamento. No suenan fuerte. Solo se sienten como presión en el pecho, una mano sin dedos apoyada con paciencia. No busco pruebas ya. Busco entender por qué sigo aquí. He repasado cada minuto de esa misión. 7 salimos. 1 regresó. No hay ecuación que explique esa simpleza. Si cierro los ojos, escucho en lo más hondo la misma frase limpia, tallada dentro de mí con letra que no es mía. No regreses. No sé si obedeceré. En la sierra uno aprende que hay órdenes que se cumplen por miedo y otras por respeto. Esto es otra cosa. Es un límite. Un aviso grabado a fuego lento. Me quedo cerca porque a veces, cuando el sol cae y los pinos se vuelven columnas, siento la presencia a 5 metros, quieta, paciente, mirando sin mirar. Y aunque no tengan cara, sé que reconocen la mía. Yo fui el que disparó al espejo. Yo soy el que escucha aún de madrugada el desfile que nadie ve. Y en cada paso que cuentan, sé que siguen completando el 13. Zumbido índigo. La mayoría de las historias del cuartel terminan atascadas entre bromas y exageraciones, pero lo que voy a dejar escrito no tiene gracia. Fui miembro activo de la Unidad Especial de Fuerzas de Reacción Inmediata, los llamados murciélagos, y creí haber visto todos los horrores posibles bajo fuego real. Sin embargo, nada me preparó para lo que sucedió en 2018, cuando 5 de nosotros fuimos desplegados en la selva semivirgen de la reserva de Calakmul, al sur de Campeche. Nuestro objetivo oficial era disuadir el trasiego de armas y la entrada de bandas que cruzaban la frontera por pasos clandestinos. La orden encubría un hecho más simple. Éramos una presencia intimidatoria en un territorio donde el gobierno apenas respiraba. Desde el aire, la selva parecía un mar oscuro y continuo. El U-60 nos dejó en un claro fangoso al caer la tarde. Montamos 2 tiendas tipo expedición y tendimos tripiés de visión térmica en azimut de 180 grados, porque el mayor flujo de intrusos solía venir del sureste. Las ráfagas de insectos eran constantes, el calor, pegajoso. En teoría íbamos a rotar vigilancia cada 3 horas, pero la humedad disolvía los turnos, dormíamos en pares, armas cruzadas sobre el pecho, mientras 2 compañeros se mantenían despiertos, frecuencias encriptadas abiertas y linternas apagadas. Éramos gafes, la oscuridad debía vernos como parte del terreno. Las 2 primeras noches pasaron sin alarma, salvo algún venado despistado y un coyote que gruñó tan cerca de la tienda que casi encendemos bengalas. Pero la tercera madrugada, alrededor de las 1:40, el sargento Toledo entró gateando al refugio e hizo una seña casi infantil, índice sobre la boca, ojos desorbitados. Ni siquiera habló. Mi binomio, el cabo Millán,
y yo aferramos los FX-05, retiramos los seguros con un chasquido seco y seguimos a Toledo. Podía oler el miedo en su sudor, dulzón y agrio. Eso no era normal en un hombre que había sobrevivido a balaceras en la Sierra de Guerrero. Nos condujo hasta un punto donde la maleza se abría en un pasillo natural. Entre los troncos, a unos 25 metros, flotaba una luminosidad azul con un pulso casi orgánico, como el latido de un animal dormido. No era un destello esporádico de bengala ni el reflejo de algún reflector lejano. Tenía forma, bordes definidos y un centro tan profundo que mareaba si se lo miraba fijo. Un círculo perfecto, erguido en vertical, apenas más alto que un hombre. Frente a él se distinguía una silueta quieta. Por la complexión parecía humana, pero el contorno era demasiado nítido, como si lo hubieran recortado y pegado sobre el paisaje. Contuvimos la respiración. La figura giró la cabeza, y en ese momento supe que no estaba observándonos con ojos de carne, brillaban del mismo azul radiante que la abertura. Sentí un estremecimiento eléctrico recorrerme las vértebras. Sin previo aviso, el fulgor se intensificó y un segundo cuerpo emergió desde adentro de la luz, igual de calco y sin transición. Era como ver a alguien atravesar una cortina líquida. Ni Millán ni Toledo articularon palabra. Solo levantamos los fusiles y apuntamos. No sabíamos si eran coyotes con equipo de visión nocturna, fanáticos de alguna secta perdida o algo peor, pero la instrucción básica de supervivencia gritaba en los tímpanos: identifica, evalúa, decide. Antes de que el seguro del FX-05 chascara de nuevo, el recién llegado extendió un brazo. No llevaba fusil ni pistola, del antebrazo pendía un aro metálico adherido a la piel, lleno de ranuras. Una vibración grave rasgó el aire, demasiado baja para ser balazo, demasiado densa para ser ultrasonido médico. Nos golpeó al unísono, sentí crujir mis muelas, el equilibrio se deshizo como mercurio y caí sobre las rodillas. La visión se nubló y un pitido agudo me perforó el cráneo. Quise ordenar la retirada, pero ni la lengua obedecía. Entre la bruma rugiente oí un disparo, uno solo, seco, de Millán. La detonación encendió mi instinto. Disparé a ciegas 2 ráfagas precisas. Las trazadoras pasaron al lado de la luz azul y se perdieron sin chocar contra troncos. No hubo chispas, no hubo impacto ni gemido. Cuando el pitido se dio, vi a las figuras dar un paso atrás, absorberse dentro del círculo y, como si alguien apagara un monitor, toda la luminiscencia se contrajo hasta un punto y desapareció. Silencio absoluto. Solo grillos a lo lejos, como si nunca hubiera pasado nada. La radio chirrió con la voz del cabo First Class Rojas desde el punto Bravo. Contacto de fuego reportado al norte, confirmen, cambio. Toledo apenas balbuceó que necesitábamos apoyo médico. La nariz me sangraba. Millán temblaba tanto que el cañón del fusil tintineaba contra la anilla de la correa. El mareo persistía, una resaca instantánea. Rojas llegó con su binomio 17 minutos después, corriendo entre lianas, listos para un enfrentamiento que no existía. Cuando vieron el claro vacío, bajaron la guardia, pero bastó mirarnos las caras para que comprendieran que algo había ocurrido. Revisamos el terreno palmo a palmo con lámparas IR. No había casquillos, salvo los 3 expulsados por nuestras armas. No había huellas recientes, tampoco rastros de calor diferentes a los nuestros marcados en las pantallas térmicas. Solo un leve residuo oleoso sobre la hojarasca, fluorescente a la luz estroboscópica. Lo recogimos con guantes y lo sellamos. La sustancia olía a ozono y cloro, pero ningún reactivo de la prueba de campo registró composición conocida. Ese dato se hundió en un informe que, más tarde lo supe, terminó en un archivo clasificado como evento no convencional, sin seguimiento. Al amanecer, la selva parecía idéntica a la de cualquier fotografía turística. Pájaros, monos aulladores lejos, el vapor subiendo como aliento de monstruo. Con la luz, uno creería que la noche anterior fue un delirio colectivo provocado por el cansancio.
pero el zumbido seguía resonando en el fondo de la cabeza, una jaqueca sorda que latía al compás del recuerdo. Y las brújulas, todas, estaban inútiles, las agujas giraban despacio en sentido antihorario, sin detenerse, hasta que las guardamos como piezas defectuosas. Al regresar a la base de Candelaria entregamos el parte completo. El oficial de enlace nos escuchó, pero su expresión no cambió ni con el detalle de la sustancia extraña ni con las notas médicas sobre hemorragias nasales y trauma auditivo. Firmó los documentos y recomendó cuarentena psicológica. No hubo prensa, no hubo expediente judicial. Las balas usadas se archivaron como entrenamiento nocturno no autorizado. Oficialmente no existió un portal azul ni dos figuras capaces de derrumbar a 3 comandos con un solo pulso sónico. La vida militar siguió, patrullas, escoltas, entrenamientos, pero algo se quebró en cada uno. El cabo Millán pidió baja por estrés crónico, no soportaba el zumbido que volvía cada vez que la noche estaba demasiado callada. Toledo empezó a sangrar de la nariz ante cualquier sonido grave, como el retumbar de un helicóptero, lo trasladaron a enfermería permanente. Yo resistí 7 meses, hasta que una madrugada escuché el mismo pulso cuando inspeccionaba el arsenal. No había luces apagadas ni espejismos, solo aquel golpe de infrasonido que me dobló de rodillas y ensució el piso con sangre. Entendí que, de algún modo, aquel ruido me había seguido, tatuado dentro del oído interno. Renuncié la semana siguiente. Hoy escribo esto desde una habitación sin ventanas, en un pueblo anónimo del altiplano. No enciendo radios ni dejo encendida la televisión, el menor zumbido grave provoca punzadas detrás de los ojos. Algunas noches despierto con la certeza de que el cuarto entero luce un reflejo azul, aunque al parpadear no haya más que oscuridad. Tal vez esas figuras solo hicieran exploración, tal vez señalaran la ruta para algo que vendrá después. Lo cierto es que, desde Calakmul, he leído reportes dispersos de soldados fronterizos que piden licencia médica tras exposiciones acústicas anómalas en Humanguillo, en Palenque, en la laguna de El Petén. Los expedientes se clasifican, los testimonios se descartan. Pero las bajas silenciosas crecen. No sé si lo que vimos era humano modificado, visitante de otro plano o reflejo de algún experimento gubernamental. Lo que sí sé es que la selva más profunda ya no es de este país ni de este planeta, pertenece a un umbral que late cuando la luna y la humedad se confabulan. Mi juramento como soldado era proteger las fronteras de México. Nadie dijo que en esas fronteras se abrían puertas que llevan a ninguna parte y a todos los sitios a la vez. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a sentir aquel zumbido índigo creciendo detrás de mi cráneo, prometiendo que la próxima pulsación no me dejará siniestrado, sino mudo y vacío, hasta que no quede nada de lo que alguna vez fui. Y allí, en ese instante previo al sueño, recuerdo que la noche siempre puede tornarse más oscura, porque no hay destello más aterrador que el que anuncia un silencio absoluto detrás. La guardia de las 4. Soy Gafe. Aprendí a desconfiar del silencio más que del plomo. Por eso recuerdo aquella base como si la estuviera caminando ahora mismo, con la chamarra empapada y el olor a tierra golpeada por la lluvia pegado en la garganta. Fue en 2021, en temporada de aguaceros. La orden era permanecer dentro, sin francos, rotando guardias a cualquier hora. Habían inaugurado un pabellón nuevo porque el anterior se incendió por una fuga. Allí murió un centinela atrapado cuando el techo se vino abajo. Los restos negros del edificio viejo quedaban junto al nuevo, pared con pared, como si el pasado se hubiese pegado a la piel del presente. Nadie hablaba del tema. El teniente solo dijo que en esa base había reglas que se respetan y que no se repetirían ciertas pláticas frente a la tropa. Más que regaño, fue advertencia. Con la lluvia llegaron los insomnios. Uno soñaba con pasos en el pasillo. Otro despertaba al sentir la cama jalada.
Varios juraban oír a alguien llorar en el baño de la planta baja, en esa franja de la noche en que ni los perros ladran. En el comedor empezaron a dejar pequeñas estampas y cordones bendecidos junto a las charolas. Se notaba el miedo hasta en los que se reían. Yo me quedaba callado, en campaña había visto cosas peores que sombras. Eso creía. Me tocó la guardia de las 4 con un recluta. Llovía horizontal, empujada por el viento. El patio brillaba a medias bajo los reflectores y el camino hacia la oficina del oficial de día pasaba frente al baño, luego bordeaba los restos del pabellón calcinado y seguía hasta una caseta que parecía un chiste en medio del lodazal. Al recluta se le cerraban los ojos. Le dije que se hiciera a un lado, que yo daba la vuelta. No quería cargar un reporte por tener a un muchacho cayéndose de sueño. Caminé con el radio pegado al chaleco. Al pasar frente al baño escuché una voz apagada, pequeña. No era viento. Apagué la música del teléfono para asegurarme. La voz se quebraba como si hablara desde una garganta cansada. Hice alto y acerqué la frente al marco de la ventana. La luz de afuera formaba una línea amarilla en el piso mojado. Entonces el ladrillo que mantenía abierta la puerta empezó a moverse. Nadie lo tocó. Se deslizó lento, raspando el mosaico, dejó de sostener el peso y la puerta avanzó sola. La línea de luz se achicó hasta volverse un hilo y se cortó. La voz siguió, más cerca, más clara, como si se me pegara en la nuca. Me quedé frío. No corrí. No disparé. Solo di 2 pasos atrás, apreté el radio y pedí verificación de perímetro. Nadie contestó. El chisporroteo de la lluvia ahogaba todo. Fui por el recluta. Estaba pálido y con náusea. Dijo que al cerrar los ojos vio figuras a través de las ventanas rotas del pabellón quemado, como si alguien caminara por dentro con linternas muy débiles. Lo llevé a la enfermería. El médico de servicio estaba en otra ala, tardé en hallarlo. Regresé con él a la caseta y encontramos al chavo sentado en el piso, temblando, con las manos en la cara. No quiso contar nada más. Se quedó dormido poco después, como si lo hubieran apagado. Esa misma semana, el que más se burlaba amaneció con el tobillo fuera de lugar. Dijo que soñó que lo tiraban de la litera de arriba, despertó en el suelo, arrastrándose para jalar aire. No había señales de pelea ni de broma pesada. Lo dieron de baja temporal. Nadie se rió. Las madrugadas siguientes fueron peores. Cuando la nube se asentaba sobre la base parecía que la humedad metía la mano entre las camas para buscar a cada quien. El perro viejo del batallón empezó a seguirme en mis rondas. Era un mestizo de orejas caídas, flaco y leal. Nunca ladraba por nada. Esa noche sí. Volvía yo de reportarme cuando pasó. El perro se detuvo frente al pabellón quemado, puso el lomo rígido y soltó un gruñido que nunca le había oído. De las ventanas negras salió un coro de ladridos ajenos, furiosos, como si una jauría invisible se hubiese estrellado contra las paredes. El aire vibró. El perro del batallón plantó patas, pero de pronto bajó la cabeza y se echó como si lo estuvieran regañando desde adentro. No aguanté. Crucé el patio casi a trote, con la certeza absurda de que si volteaba alguien iba a venir detrás de mí. En la oficina no había nadie. En el pizarrón, una lista de servicios tachada con marcador. Tomé el teléfono fijo. La línea estaba muerta. Al volver, la caseta estaba cerrada por dentro. Toqué. Silencio. Empujé con el hombro. El recluta dormía y a la vez lloraba, sin despertar del todo, con una angustia espesa en la cara. Cuando por fin abrió los ojos, no me miró, miró detrás de mí,
por encima de mi hombro, como si alguien alto estuviera parado ahí. Me dijo, apenas moviendo los labios, que no volteara. Le creí. Nos quedamos inmóviles hasta que otra descarga iluminó el patio y el ruido de la lluvia volvió a ocuparlo todo. A la mañana siguiente circuló una versión vieja, que el centinela muerto en el incendio no alcanzó a salir porque alguien le gritó desde el baño, que era la voz de una mujer pidiendo ayuda, que entró y el humo lo cegó, que lo sacaron tarde. Oficialmente no había mujeres en ese sector. Historias, dijo el sargento. Y aún así, a partir de ese día, nadie quiso ir al baño solo entre las 3 y las 5. Pedimos a la capellanía. Trajeron agua bendita, oraciones, buena voluntad. Por 2 noches pareció calmarse. La tercera, cuando el cielo se partió con otra tormenta, un compañero que montaba guardia por los almacenes avisó por radio que veía a alguien encorvado en el pasillo del pabellón nuevo, caminando hacia el baño. Fuimos 3. El piso estaba encharcado, la luz amarilla temblaba por las gotas. Las huellas eran claras, botas, talla estándar, pisadas recientes que entraban al baño y no salían. La puerta estaba entreabierta. El ladrillo otra vez a un lado, como si lo hubieran pateado. El espejo estaba empañado y, por dentro, se escuchaba la misma voz tenue, un gemido que parecía pedirse a sí mismo que parara. Entré primero. Las lámparas blancas, el olor a cloro, los lavabos brillando a medias. En el último cubículo había agua hasta el tope. Golpeé la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Le pasé el cerrojo por debajo con la punta del cuchillo, empujé y abrí. El inodoro burbujeó, como si alguien hundiera la mano. El drenaje tragó aire y el agua se fue en un remolino largo y sordo. Quise pensar en plomería, en presión, en cualquier cosa que no fueran manos de nadie. Detrás de mí, mis 2 compañeros retrocedieron juntos, sin hablar. Yo también. Esa madrugada el perro no apareció. Lo encontramos al día siguiente, dormido justo en el límite entre el pabellón viejo y el nuevo, con el hocico mojado y la mirada cansada, como si hubiese estado cuidando una puerta que solo él alcanzaba a mirar. Se propuso tapiar las ventanas del edificio quemado. Paredes nuevas sobre pared vieja. El albañil civil llegó con bloques, mezclar, plomada. Avanzó un tramo y, cuando fue al baño a lavarse las manos, gritó que alguien le había tocado la nuca. Salió pálido, dejó sus herramientas y no volvió. Terminamos nosotros. No sé cuándo se detuvo todo. Tal vez nos acostumbramos. Tal vez la humedad cambió de casa. Pero en esa base quedaron marcas que no están en ningún parte de guerra. A veces sueño que voy con el radio en silencio y el patio amarillo a lo lejos y escucho una voz mínima, más cerca a cada paso, llamando desde un lugar que no existe en el croquis. Me despierto y me quedo oyendo si llueve. Si el agua golpea el techo con la cadencia de aquella temporada, sé que no voy a volver a dormir. No pienso si era alguien pidiendo ayuda o algo que aprendió a imitarla. Aprendí otra regla: hay sitios donde la noche se llena de deuda y cobra a su ritmo. Puedes levantar muros, trazar rutas, poner relevos, formar al pelotón con toda la disciplina del mundo. La lluvia siempre encuentra el camino. Y, a esa hora exacta, las 4, también lo encuentra el llanto. No he vuelto a pasar por ese baño sin mirar al piso. No por miedo a lo que se ve, sino a lo que imita perfecto lo que nos haría bajar la guardia. En la infantería te enseñan a no dejar a nadie atrás. Hay lugares donde esa promesa es una trampa. Ahí lo entendí. Y desde entonces, cada temporada de lluvia, vuelvo a sentir la puerta cerrándose sola. Y a oír, al otro lado,
que alguien todavía espera. Piel prestada. No soy un hombre dado a la superstición. 20 años dentro de la Unidad de Operaciones Especiales Alcaudones, el apodo cariñoso que la tropa le dio a nuestro escuadrón nocturno, me han enseñado que casi todo tiene una causa tangible. Pero lo que voy a relatar se escapa de cualquier protocolo, de cualquier manual y de cualquier confesionario. En julio de 2019 recibimos la orden de internarnos en la Sierra de Juárez, al noroeste de Chihuahua. Inteligencia señalaba sembradíos de adormidera dispersos en barrancas estrechas y casi inaccesibles. Éramos 12 operativos divididos en 4 equipos. A mi cargo iban el cabo Vargas, el radiooperador Íñiguez y 2 pastores belgas adiestrados para rastreo, Zeus y Alba. Salimos poco antes del amanecer. El verano mantenía el aire caliente, pero bajo el follaje de pino y encino la luz se volvía verdosa y húmeda. A cada paso sentíamos el crujido de agujas secas y el olor a resina fresca nos pegaba en la garganta. Las primeras horas trascendieron sin novedad. Medíamos distancias con el GPS, marcábamos puntos de referencia y abríamos brechas con machete allí donde el monte se cerraba. A mediodía, cuando el resto de los equipos reportaba terreno negativo, Zeus levantó la cabeza y aspiró con fuerza. Alba imitó el gesto, pero en ella se notó un temblor sutil. Algo les llegaba por la nariz. Podíamos jurar que no era olor a opio sin refinar, sino otra cosa, dulzona y húmeda como carne vieja. El primer ladrido de Zeus nos erizó la piel. Fue grave, casi un gruñido. Luego se tensó, y antes de que Vargas ajustara la correa, el animal jaló con tal violencia que liberó el mosquetón y se lanzó cuesta abajo, rompiendo la maleza como una flecha. Alba retrocedió hasta tocar mi pierna, se echó panza al suelo y gimió quedo, lo cual contradecía todo su entrenamiento de confrontación. Íñiguez trató de llamar por radio al puesto de mando, pero la señal rebotaba entre los cañones y apenas chisporroteaba. No quedaba otra, había que seguir a Zeus. Durante 4 horas ascendimos y descendimos taludes de piedra suelta. Íbamos sudados y con los uniformes rasgados. Ni un indicio del perro. Al atardecer, los miradores naturales nos ofrecían una vista casi plateada del Pacífico a lo lejos, parecía un espejismo. En el fondo de un valle serpenteaba un arroyo seco. Decidimos encender las linternas y replegarnos, rogando que Zeus regresara por instinto al campamento base. No habíamos avanzado ni 1 kilómetro cuando escuchamos un ladrido solitario, ronco, distinto al ladrido alerta con el que Zeus avisaba hallazgos. Alba se puso rígida, el lomo erizado como un cepillo. La lámpara de Vargas iluminó la falda de un cerro y allí emergió una silueta perruna. A primera vista era Zeus, pero al acercarse notamos detalles imposibles de ignorar. Le faltaba el chaleco balístico, el pelaje lucía extrañamente flojo, y sus ojos, reflejados por el LED, parecían redondos, desprovistos de esa chispa vivaz que hace únicos a los pastores belgas. «Quieto, muchacho». Vargas apenas susurró la orden. Entonces reparé en la pata trasera izquierda, el animal cojeaba, pero no por lesión, daba la impresión de no saber flexionar bien la articulación, como si la extremidad no le perteneciera. Cada zancada desacompasada hacía que la piel sobrante le colgara en pliegues, revelando costuras naturales demasiado amplias, como si hubiese adelgazado en cuestión de horas. Alba rompió a ladrar con furia. Saltó para interponerse entre aquella cosa y nosotros. El supuesto Zeus detuvo el paso, ladeó la cabeza y emitió un sonido agudo, más próximo a un chillido que a un gruñido. En ese instante vi cómo la piel del cuello se le desplazaba varios centímetros sin que la cabeza cambiara de posición. Mi estómago se revolvió, esa piel era un disfraz burdo, quizá recién robado. La criatura avanzó de nuevo y Alba se abalanzó para morderle el lomo. El impacto sonó hueco, como golpear un saco medio vacío.
El perro respondió con una sacudida de mandíbula que arrancó un trozo de la oreja de Alba y la arrojó contra un tronco, donde quedó gimoteando. Los focos tácticos revelaron algo que todavía me cuesta describir. Bajo la abertura que dejó el tirón, no brotaba sangre roja, sino un líquido negruzco, espeso, que no goteaba sino que se retraía como si tuviera vida propia. Grité la orden de fuego. Íñiguez y yo descargamos 3 ráfagas cortas de M4, apuntando al centro de masa. Las balas que dieron alcanzaron a moverle un paso. No hubo salpicadura ni entrada limpia, solo un chasquido gomoso. El ser emitió un gañido cavernoso y retrocedió 2 metros, de inmediato giró y se zambulló en la oscuridad entre los troncos. No corría, se deslizaba, con la misma torpeza de un muñeco mal articulado. El silencio posterior me pesó más que el tiroteo. Excepto los jadeos de Alba, todo quedó mudo, ni grillos ni pájaros. La radio chisporroteó de pronto. Retazos de voces de los otros equipos confirmaban hallazgos de claros abiertos y surcos quemados, aparentemente cultivos recientes, pero sin cosecha. El teniente Coronado pidió concentración en el repliegue, algo sobre señales irregulares en el espectro. Con la adrenalina todavía en el pecho, levantamos a Alba en una manta improvisada y emprendimos el descenso. Oscureció rápido. Las nubes taparon la luna y una bruma fina comenzó a colarse entre las ramas, dándonos la sensación de caminar dentro de un túnel. Cada 30 metros hacíamos alto para escuchar. Fue entonces cuando notamos otro sonido, no de perro sino de rasguños, uñas contra corteza, avanzando en paralelo a nuestros pasos. No se acercaba, solo acompañaba. Llegamos al campamento poco antes de medianoche. Allí reinaba el caos, 2 binomios caninos faltaban y en el perímetro se oían ladridos dispersos que no correspondían a ninguno de nuestros registros. Al veterinario le bastó un vistazo para afirmar que Alba nunca había recibido una presión mandibular normal, el patrón de desgarro era asimétrico, la fuerza aplicada imposible para la quijada de un can del mismo tamaño. Mientras la suturaban, descubrí otro detalle perturbador, sus colmillos presentaban microroturas, como si hubiese mordido algo metálico o demasiado duro. El capitán Saavedra ordenó encender fogatas controladas, no por necesidad de calor, sino para marcar territorio con humo e iluminar posibles intrusos. Cada centinela juraría después que, por momentos, la línea externa parecía moverse, como si el monte mismo respirara. Entre el chisporroteo de las ramas húmedas, un olor nuevo impregnó la noche, una mezcla de cuero viejo y almizcle, el mismo que olimos antes de perder a Zeus. A las 3:12 escuchamos el aullido. No era un lamento lupino, sonaba hueco, cargado de eco, como si saliera de un pecho demasiado grande para el cuerpo que lo contenía. Se oyó primero al este, luego al oeste, casi simultáneo. Las cámaras térmicas mostraron formas ambiguas que se asomaban detrás de troncos y desaparecían antes de poder fijar la mira. Dudo que fuera un solo ente, aquello parecía un coro improvisado, como si algo se hubiera multiplicado usando la piel de nuestros perros perdidos. Esa fue la idea que me quemó la mente, un depredador sin forma, vistiendo disfraces mal ajustados de todo lo que cazaba. Al amanecer, la neblina se disipó y pudimos recontar. Los otros equipos hallaron pedazos de chalecos balísticos rasgados y correas arrancadas, ninguna señal de los perros ni de sangre orgánica. En el informe oficial colocamos que elementos sinológicos desaparecieron en acción y se registraron encuentros con fauna silvestre hostil. Fue una mentira piadosa, la verdad simplemente no cabía en el parte de inteligencia. Regresamos a la base aeromóvil de Navojoa con más preguntas que respuestas. Alba se recuperó, pero jamás volvió a latir su cola cuando escuchaba mi voz. Se quedó como hueca por dentro, igual que los ojos de la criatura que ocupó la piel de Zeus. Al mes siguiente pedí asignación administrativa, algo que jamás pensé solicitar. El capitán aceptó sin objeciones, supongo que vio en mis pupilas el mismo reflejo que yo reconozco cada mañana en el espejo.
Hoy, mientras limpio la pistola en un cuarto de mantenimiento silencioso, viene a mi nariz ese olor dulzón que aprendí a temer. Dicen que los pastores belgas recuerdan a sus manejadores por el olfato. Yo temo que algo más, algo que no era Zeus, también me reconozca. Si alguien sabe de criaturas que se pongan la piel de aquello que cazan, le ruego que me lo explique. Necesito dormir sin soñar con costuras que se abren y colmillos de caucho negro goteando nada. Hasta entonces, cada chasquido en la noche me recordará que, allá en la Sierra de Juárez, dejé mucho más que un perro. Dejé la certeza de que la carne puede ser vestida como un uniforme y de que no todo lo que regresa tras perderse entre los árboles merece ser llamado compañero. Los que no salen en el mapa. Me llamo Aranda, infante del ejército. Si cuento esto es porque no me deja dormir desde 2015, cuando nos mandaron a un curso de supervivencia en la sierra entre Durango y Zacatecas. El frío ahí muerde distinto, como si viniera de un tiempo anterior. El manual dice que el aislamiento confunde la cabeza, que hay que hidratarse, mantener rutinas, no fijar la mirada en la oscuridad. Lo seguí al pie de la letra, y aún así fallé. Éramos 5 en la escuadra. Tercer día. Peso completo, sin apoyo, con raciones contadas y puntos de control marcados solo en memoria. Nos movíamos de noche y dormíamos por turnos. A las 3:20 yo estaba de guardia. Primero llegó un aullido largo, el tipo de sonido que en el monte te obliga a quedarte quieto. Luego otro, más cerca y con un quiebre humano que no cabía en ninguna categoría. Desperté al jefe. En menos de un minuto todos estábamos armados, formando un rombo. Avanzamos despacio, paso corto, respiración controlada. La ladera entera parecía contener el aire. El suelo cambió bajo las botas. No era piedra suelta ni raíz. Era otra cosa, como si la tierra tuviera un pulso. Había un olor dulce y metálico que pegaba en la garganta. Nadie habló. Empezamos a escarbar con lo que traíamos, navajas, palas chicas, las manos. A medio metro apareció el primer cráneo de una persona. Luego otro. Luego varios. Vendajes en los ojos, manos amarradas, cuerpos apilados en capas que contaban años sin decirlo. No soy religioso, pero cerré los ojos un segundo. El jeep reportó por radio. Nos ordenaron despegar de la zona y esperar extracción al amanecer en un claro a 3 kilómetros. Así lo hicimos. Esa noche ninguno durmió bien. No fueron pesadillas, fue algo más nítido. Yo vi a una niña con vestido claro, la cara manchada de tierra, parada a la entrada del perímetro. Asentía como si por fin estuviera donde debía. Abraham, el más duro del grupo, dijo al amanecer que había soñado con un viejo que le sostuvo la mirada y le apretó la mano. Lo dijo sin burlas. Nadie se rió. El cuarto día creímos que lo peor había pasado. Caminamos en silencio, comimos lo necesario, bajamos por un arroyo seco y subimos por un filo pedregoso para evitar huellas. De pronto volvieron los gritos, pero esta vez venían de direcciones opuestas y a distintas alturas, como si la ladera hablara con varias bocas. Se repetían nombres. El mío, el de Abraham, el del jefe. El manual no contempla que te llamen por tu nombre desde un barranco. Resistimos la tentación de correr. El jefe marcó alto. Encendimos una fogata mínima. Era romper reglas, pero lo hicimos por cordura. Nos sentamos con las armas apuntando hacia afuera, como un erizo cansado. El fuego no calentaba, solo dibujaba sombras. El ruido se fue apagando hasta quedarse en nada.
Creí que aguantaríamos con la luz. En algún momento me quedé mirando los carbones. Al amanecer faltaba uno, Tadeo. Su mochila seguía, su arma también, su cantimplora a medio llenar. Ni arrastre, ni huella. El jefe ordenó búsqueda por cuadrantes. Nada. 3 horas después llegó el helicóptero con un equipo de rastreo. Cuando ya estaban por darnos la orden de evacuar, un cabo de la brigada señaló un encino. Ahí estaba Tadeo, colgado con alambre, tieso, la mirada abierta, sin marcas de pelea. No sé cuántos segundos pasaron hasta que alguno respiró de nuevo. Abortaron el curso. Nos bajaron por aire y nos separaron en el cuartel para entrevistas. Preguntas correctas, tono correcto, caras que no se sorprenden por nada. Si habíamos ingerido algo. Si había rencillas. Si uno de nosotros se había descompensado. Contestamos igual, había gritos, luego silencio, luego ausencia. Nadie intentó adornarlo. De manera no oficial nos enteramos de que aquella zanja correspondía a reportes viejos de desapariciones masivas. Forense dijo que había capas de distintos años, otras recientes, y que mucha gente no presentaba daños visibles. Asfixia, escuché en un pasillo. Otro comentó, sin saber que yo estaba ahí, que en esa ladera se enterró algo que no era solo carne. El jefe de la compañía evitó hablar del tema. A cada uno nos asignó a zonas distintas, como si separarnos pudiera disolverlo. Pensé que al volver a rutina se me iría. Ocurrió lo contrario. En cada guardia nocturna, sin importar el estado, me invadía la sensación de que el suelo respiraba. No hablaba de eso con nadie. Lavar modular, revisar cierre de cargadores, repasar rutas, todo como siempre, pero con el oído amarrado a un punto que no estaba en el mapa. En operaciones posteriores, cuando tocaba dormir al raso, tenía la certeza absurda de que bajo mí había gente que no alcanzó a terminar un grito. Un mes después me tocó escoltar a peritos que regresaban a esa sierra. Me ofrecí sin pensarlo. La ruta de acceso era la misma, pero había más uniformes, más cinta amarilla, más cámaras que nunca muestran lo que importa. Yo manejaba la patrulla avanzada. No dije nada cuando el neumático delantero derecho se hundió leve en un tramo que parecía firme. Nadie más lo notó. Supe que era el mismo pulso en la tierra. Los peritos trabajaron en cadenas silenciosas, levantando restos, numerando lo numerable. Uno de ellos, joven, traía una cadenita de San Judas que brillaba cada vez que inclinaba la cabeza. No sé por qué me quedé mirándola. Al terminar, al subir a su unidad, se detuvo frente a mí y me dijo gracias sin razón aparente. Yo no había hecho nada. Tal vez vio mi cara y quiso ser amable. A veces me convenzo de eso. Cambié de base. Operaciones en costa, luego en frontera, luego regreso al altiplano. Donde quiera que había monte denso y silencio sin insectos, todo volvía como si alguien encendiera un interruptor. Al principio me encerré. Luego intenté ponerle horario, solo en guardias, solo de 2:30 a 4. No sirvió. La hora era un detalle. Lo que manda es el lugar, colinas sin luces, aire que duele en la nariz, pasto húmedo aunque no haya llovido. Una madrugada vi a Tadeo. No despierto. En un sueño que se sintió más real que las botas. Estaba de pie en el mismo claro, sin alambre, con la cara tranquila. Me dijo que ya no dolía. Me dijo que no lo buscáramos. Dijo que allí abajo había silencio y que, desde que abrimos la tierra, el aire de la ladera por fin podía salir. Quise acercarme, pero se deshizo como ceniza al viento. Desperté con la boca pastosa y la mano cerrada en el asa del fusil.
No creo en señales. Creo en rutas, en distancias, en ángulos de tiro. Aún así, empecé a notar pequeñas coincidencias. En cada despliegue alguien mencionaba, sin querer, una niña con vestido claro que se quedaba a la entrada del campamento. En cada rotación alguien decía que ya no gritan. Lo decían sin darse cuenta del peso de esas palabras. Yo asentía y cambiaba de tema. A veces me pregunto si el curso se canceló por Tadeo o por lo otro. A veces pienso que no cancelaron nada, que solo nos movieron como fichas para ver si el efecto se diluía. En mis últimos exámenes psicológicos contesté que duermo bien. No es del todo mentira. Duermo. Lo que no hago es descansar. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a esa ladera, al olor espeso, al suelo con pulso. Vuelvo a la niña. Vuelvo al viejo que apretó la mano de Abraham. Vuelvo al encino. No sé cuánto tiempo me quede de servicio. No soy de los que se quiebran por nada. He visto cosas peores en plena luz del día. Sin embargo, hay algo en esas madrugadas sin luna que rompe la lógica. Hay zonas del país donde uno aprende a no suponer. No se supone que el enemigo está lejos. No se supone que el terreno es estable. No se supone que el siguiente paso será igual al anterior. Lo repito como oración antes de cada marcha. Hoy, mientras escribo esto en una libreta que cargo desde aquel año, estoy en un destacamento pegado a otra sierra. Afuera el aire está helado y no hay grillos. Se supone que debo intentar dormir porque mañana salimos temprano. Cierro los ojos y, al hacerlo, siento otra vez el leve latido bajo la tierra, no fuerte, no amenazante, solo presente. Y aunque sé que no es racional, hago lo mismo de siempre, coloco la palma contra el suelo y cuento. 1, 2, 3. No busco nada, solo confirmo que sigue ahí. Si a alguien le sirve, si algún día pasan por un monte donde el aire es demasiado frío para la hora, donde el silencio pesa, no hagan chistes para aflojar la tensión. No prendan música. No jueguen a espantar. Caminen con respeto. Marquen su ruta. Y si el suelo les responde con un ritmo que no pertenece al viento ni a su propio corazón, no griten. No corran. No lo despierten. Porque hay lugares en este país que no salen en el mapa y no porque estén lejos, sino porque allá abajo todavía hay quienes no han terminado de irse. Y uno, por más uniforme y placas que traiga, solo es otro visitante que pasa por encima. La brecha. No importa cuántas veces haya saltado desde un helicóptero o cuántas noches haya dormido en la selva, nada me preparó para lo que vi aquella madrugada. Me llamo Héctor Molina, sargento primero de las Fuerzas Especiales GAFE, los murciélagos, y llevo 13 años metiendo el cuerpo donde la mayoría no pondría un pie. En febrero de 2019 salí del campo táctico en Guajuapan, Oaxaca, con 24 horas francas para ver a mi familia en Juchitán. Pensé que la ruta vieja por la Sierra Mixteca me ahorraría tiempo. Esa decisión sigue royéndome el sueño. Partí a las 22:30 en una camioneta utilitaria del batallón. El aire del altiplano, denso y frío, entraba por las ventanillas abiertas, necesitaba el golpe de viento para no pestañear durante las curvas. Conocía la carretera seca, flanqueada por barrancas, mezquites y un silencio tan profundo que mis propios latidos parecían pasos ajenos sobre la grava. El tablero marcaba 120 kilómetros por hora. A esa velocidad, las sombras de los cerros resbalaban como mantas oscuras sobre el parabrisas. Kilómetro 47. A la derecha distinguí un puesto de vigilancia abandonado, una caseta de concreto, techo vencido, grafitis descoloridos. El reflector roto colgaba como un ojo apagado.
Frené por instinto, vieja costumbre de revisar cualquier estructura solitaria, bajé la luz larga y metí primera. No había señal de radio ni de celular en esa hondonada, pero algo peor que la incomunicación se sintió en los huesos, un olor metálico que no pertenecía a la noche ni al motor. Apagué el vehículo para escuchar. La nada, absoluta. Ni coyote, ni grillo, ni viento entre matorrales. Solo mi aliento y, de pronto, un rasguido. Como cuando se enciende cerillo húmedo. Volteé al parabrisas, a unos 40 metros, en medio de la cinta asfáltica, flotaba un fuego azul verdoso, del tamaño de una sandía. No quemaba nada, apenas parpadeaba con un pulso húmedo, casi triste, que me recordó las luces químicas usadas en rescates nocturnos. Pero ese fulgor tenía vida propia, subía, bajaba, se retorcía. Y detrás, como telón, la oscuridad más compacta que he visto. El entrenamiento dicta describir, medir, actuar. Saqué la beretta, calibre 9 milímetros, y encendí la linterna táctica. El haz blanco se quedó corto, la llama siguió allí, indiferente, suspirando con un latido que se me metió en los dientes. Entonces se dividió. 2, 3, 4 esferas replicaron el mismo fulgor y trazaron un círculo frente a mí, como si delimitaran un paso ceremonial. No disparé. Sabía que la bala solo atravesaría aire y, peor, me dejaría sordo bajo la bóveda de cerros que devolvían eco. Un escalofrío me dobló el estómago. Recordé voces de veteranos sobre fuegos locos que atraen almas en caminos serranos, historias que siempre taché de folclore cantinero. Pero mientras las esferas se acercaban, entendí que el folclore es solo un disparo sin registrar. Retrocedí despacio, abrí la puerta, subí de un salto y giré la llave. El arranque patinó. Otra vez. Nada. El corazón me tronaba en las sienes. Los 4 orbes se juntaron a 3 metros del cofre, girando en espiral, y la temperatura cayó hasta empañar los cristales. Pisé embrague y acelerador simultáneos, el diésel tosió, escupió humo y al fin encendió. Metí primera. Cuando solté clutch sentí como si algo tirara del vehículo hacia atrás. Las luces internas parpadearon, el velocímetro murió. Apreté los dientes, clavé el pie al fondo y la camioneta avanzó a tirones, rechinando como si arrastrara cadenas invisibles. Los orbes se abrieron a los costados, pegados a las ventanillas, bañando el interior en un resplandor enfermizo que volvía fluorescentes mis manos. No había nadie más, pero escuché un coro susurrar mi nombre, Héctor, con la misma cadencia que un superior llama lista. Sentí la voz detrás de la nuca, luego en los espejos laterales, ecos que rebotaban dentro del cráneo. No quise mirar, sin embargo, el retrovisor central capturó una silueta femenina, anciana, sentada en la caja del pickup. Rostro hundido, ojos huecos, cabello flotando como mecha prendida por ese fuego. Parpadeé, ya no estaba. Las esferas también se disolvían, convertidas en hilos verdosos que se apagaban contra la negrura. El motor recuperó fuerza. En segunda, luego tercera, pasé los 90 km/h en una recta que escurría cuesta arriba. Al coronar el puerto regresó el viento y, con él, los ruidos naturales, grillos, un búho lejano, el golpeteo seco de piedras sueltas contra la carrocería. El tablero revivió. Revisé espejos, carretera vacía. Aún así, continué hasta ver los primeros destellos de la autopista Coacnopalan-Oaxaca, 50 kilómetros adelante, sin atreverme a detenerme ni a reconocer si temblaba. Llegué al retén del kilómetro 0 a las 1:37. El cabo de guardia me saludó, contesté con un gesto y pedí acceso a la enfermería con la excusa de un malestar estomacal. Mientras me tomaban la presión intenté articular lo ocurrido, pero las palabras se apelmazaban. Nadie me creería. Ni siquiera yo quería hacerlo. Opté por pedir suero y silencio. En la litera, respiré el olor a desinfectante que suelo asociar a heridas leves después de un despliegue,
Sin embargo, el corte invisible que llevaba era otro. Dormité poco antes del alba. Soñé un zumbido grave, como turbina acelerando. Al abrir los ojos, la litera vibraba. Pensé que era un tráiler pasando sobre la autopista, mas provenía de mi pecho, mi marcapasos biológico desbocado. La fiebre marcaba 38 grados centígrados y subía. El médico militar preguntó qué me había ocurrido en la montaña. Guardé silencio. Él vio algo en mis pupilas, quizá el reflejo de la llama imposible, y ordenó reposo de 24 horas. Acepté el reposo físico, sobre el mental no pude hacer nada. A mediodía, el oficial de operaciones convocó un briefing. Se reportaron rumores de brujería carretonera entre los habitantes de Zapotitlán, desapariciones, luces nocturnas, cadáveres de chivas sin sangre. Sugirió aumentar patrullas, pero descartó el tema como superstición, palabra maldita para cualquier murciélago. Escuché en silencio, sintiendo el pulso en los dedos como si todavía sostuvieran el volante mientras la carretera tiraba de mí hacia la nada. Esa noche me asomé al patio de armamento. Desde la grada se veían las montañas recortadas contra un cielo sin luna. El aire olía a tierra húmeda y diésel. Entre los contenedores de munición distinguí un chisporroteo verde. Fue apenas un destello, como reflejo en cristal, pero suficiente para helarme. Parpadeé, nada. Sin embargo, comprendí que la sierra había marcado su territorio. Uno no cruza ciertos límites sin pagar peaje. En el informe oficial registré fenómeno lumínico no identificado, sin contacto hostil. Mentí cuando anoté que no había habido afectación al equipo ni a la tripulación. Yo era la tripulación y sigo afectado. Desde entonces cargo una navaja con empuñadura de ocote bendecido, regalo de un sargento mayor zapoteco que juró que el ocote arde aún bajo el agua. No creo en talismanes, pero necesito algo que me recuerde que mis manos pueden oler a resina y no a miedo. Han pasado 6 meses. Duermo con la lámpara encendida, algo que nunca hice antes, ni en campaña. El brillo tenue me asegura que las sombras siguen siendo sombras y no la antesala de aquel fuego vivo. A veces, en maniobras nocturnas, el reflejo de una linterna contra el uniforme de un compañero me sobresalta y levanto el fusil antes de pensarlo. No cuento esto para buscar lástima. Lo dejo escrito porque sé que otro murciélago tomará esa misma brecha algún día, confiado en su mira nocturna y su chaleco balístico. Si lees este reporte extraoficial, recuerda que allá afuera hay cosas que no se rinden ante calibre ni estrategia. Si el camino se queda mudo y el aire huele a metal frío, retrocede. Y si un fuego verdoso intenta invitarte a bajar la ventanilla, pon primera, pisa a fondo y deja que la bestia de motor rugido te arrastre lejos. Puede que la carretera sea larga, pero no tanto como las noches que te esperan si la llama logra entrar en tu espejo. Yo, Héctor Molina, Murciélago 12, continúo en servicio activo. Cumplo órdenes, entreno reclutas, limpio mi arma. Todo parece igual, salvo el instante, cada madrugada, en que cierro los ojos y el silencio vuelve a asfixiar la sierra. Entonces el zumbido de cerillo húmedo regresa, la piel se me hace hielo y recuerdo que la noche tiene memoria. Con cada latido escucho el rumor de 4 voces sin cuerpo que todavía giran sobre el asfalto, esperando que alguien, quizá tú, vuelva a detenerse a mirar. La arena grita. Me llamo Marcos Ávila, tengo 46 años y durante 15 formé parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Cuento esto porque el recuerdo me roe los huesos como el polvo del desierto al metal, y porque los que estuvimos allí ya casi no dormimos. Era agosto de 2007. Nos encontrábamos desplegados en el polígono de pruebas de la región militar B, un rectángulo árido y vedado entre las sierras de Coahuila y el infinito gris de la autopista 40. A las 23:18 recibimos un código ceniza, desastre clasificado,
amenaza biológica incierta, sin presencia civil. Para cualquiera en la línea regular eso sonaría a fuga de material químico, para los gafes significaba algo que ni siquiera aparecía en los manuales. Salimos en 2, camuflados, 6 elementos por vehículo. Yo iba de artillero, con los oídos zumbándome por el generador híbrido y el ventilador de partículas NBQ. El aire olía a tormenta eléctrica aunque el cielo estaba limpio y plano, como una lámina quemada. A 40 kilómetros de la base apareció un fulgor verde, colonizando el horizonte igual que una aurora enferma. El GPS enloqueció, las coordenadas saltaban entre ceros y símbolos extraños. Aún así continuamos hasta que las ruedas se hundieron en una costra de arena vidriada. Al descender percibí la primera anomalía, ningún sonido de grillos, ni el silbido del viento entre los matorrales secos. Solo un silencio que parecía absorber la sangre del cuerpo. Unos metros delante, una zanja negra abría la tierra como si algo hubiese rebotado varias veces antes de detenerse. Al final de la cicatriz, una masa ovalada, fuliginosa y palpitante, exhalaba chispas azuladas. El material no recordaba a ningún metal, era como carbón vivo atravesado de filamentos líquidos. Nuestro capitán, llamaré Sombra 1 para mantener reservas, dio la orden de establecer perímetro y activar los termovisores. Las cámaras no captaban calor, solo un vacío absoluto que invertía los colores. El objeto aparecía blanco, nosotros negros. En un ángulo de la estructura se abría una grieta de la que goteaba una sustancia viscosa, fluorescente y silenciosa, que se solidificaba al contacto con el suelo formando pequeños cristales hexagonales. A 3 metros de la proa improvisada hallamos al primer ocupante. Era imposible confundirlo con un ser humano. La piel era traslúcida, surcada de vetas lilas que latían como raíces. No tenía boca ni orejas, y los ojos, inmóviles, bastaban para desencajar a cualquiera, pupilas verticales dentro de una córnea espejada que reflejaba una noche sin estrellas. Apreté el gatillo de mi FX-05 por costumbre, pero el seguro permanecía puesto, ni los más duros entre nosotros pretendían disparar a aquello. El capitán registró la temperatura con un termómetro láser, 18 grados centígrados exactos, idéntica a la del ambiente, como si la criatura no generara calor propio. Su brazo derecho estaba cercenado, del muñón brotaba la misma savia luminosa. Aún así, movía los dedos restantes contra la arena, lentos pero firmes, como escribiendo un código incomprensible. Ceniza contemplaba implicaciones de contagio, de modo que desplegamos una burbuja portátil de contención. Dentro, los especialistas NBQ extrajeron muestras que chisporroteaban, derritiendo el acero quirúrgico al contacto. Aquello no era biología convencional. Mientras tomaban datos llegó el eco de rotores. 2 helicópteros negros emergieron del norte sin luces de posición, enormes, dibujando gigantes sobre la loma. Se detuvieron en estacionario a menos de 20 metros. El remolino levantó un infierno de polvo, nublando la vista. Sin marcas oficiales, sin matrícula, solo el contorno de un águila estilizada en los costados. Descendieron 11 hombres con uniformes que tampoco reconocimos. Sus cascos reflejaban nuestro láser designador y nos cegaban con destellos que arruinaban la visión nocturna. El jefe del grupo extranjero se acercó al capitán, no alcancé a oír sus palabras. Habló apenas unos segundos, mostró un brazalete con un emblema que no identificaré y de inmediato nos replegaron como si hubieran ensayado nuestra obediencia. No apuntaron armas, pero bastó el modo en que sus miras térmicas se detuvieron en cada uno. El mensaje era claro, ellos mandaban. Nos ordenaron formar un cordón mientras despegaban contenedores de aleación oscura con válvulas de nitrógeno. Introdujeron al ser aún vivo en uno, dentro, la tapa semitransparente se empañó como si alguien respirara, aunque no vimos tórax moverse. El segundo contenedor era más largo, dentro deslizaron algo envuelto en mantas reflectantes, probablemente otro ocupante, ya inerte. Después llegó lo peor.
Transportaron un cilindro metálico hasta la grieta del fuselaje y abrieron la válvula. Una nube blanca devoró las brasas azules, el material dejó de palpitar y se encogió como piel quemada. Al disiparse el gas, el objeto había perdido todo color, quedando gris opaco, sin forma definida, quebradizo. Lo cortaron en secciones y las cargaron a los helicópteros con grúas suspendidas. Nos hicieron firmar documentos redactados en 3 idiomas, con amenazas explícitas de cárcel militar perpetua ante cualquier filtración. No nos permitieron conservar fotografías, ni muestras. Apenas salieron del rango visual, el capitán ordenó evacuar, pero tardamos más de 1 hora en localizar nuestros vehículos, las brújulas giraban en círculos y el punto de referencia satelital seguía muerto. De regreso a base, nadie habló. El polvo cubría las caras y el olor a tierra ionizada se quedó pegado al uniforme. En la enfermería, el radiómetro marcó picos de radiación alfa en los guantes y en las suelas. Los médicos nos bañaron con ácido peracético. El agua del drenaje salió turbia y fosforescente. Durante las semanas siguientes nos enviaron a distintos destacamentos, como piezas sueltas de un rompecabezas que ya no debía coincidir. A mí me tocó escoltar convoys humanitarios en Chiapas. A Sombra 1 lo ascendieron y luego lo retiraron con pensión anticipada. Uno de los sanitarios, Cruz Sánchez, sufrió hemorragias en la piel parecidas a quemaduras químicas. Nadie autorizó exámenes. Yo empecé a escuchar, cada madrugada, el zumbido de rotores en la distancia. Incluso dentro del cuartel, donde ningún helicóptero podía volar tan bajo. El médico militar lo atribuyó a estrés postraumático, recetó benzodiazepinas y me mandó 30 días de licencia. No sirvió, las pastillas apagaban el cuerpo, pero no la vibración detrás de los ojos. El 18 de octubre recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto Polaroid tomada con infrarrojos, mostraba un punto blanco, humanoide, arrastrándose por la arena hacia un haz de luz. En el borde inferior, con tinta negra, no fue el único. Quemé la imagen, pero el olor a plástico derretido me devolvió al momento en que aquel metal extraño se apagaba bajo la nube química. 1 año después pedí mi baja definitiva. Desde entonces vivo en un pueblo salinero al borde de la Laguna del Rey donde la señal de teléfono se pierde al atardecer. A veces, mientras el sol hunde las dunas en una sombra uniforme, recuerdo el silencio perfecto que envolvía aquel sitio. Un silencio tan absoluto que parecía comer incluso los pensamientos. Hay noches en que despierto bañado en sudor, con la sensación de que la tierra vibra bajo el colchón. Me asomo y no hay viento, no hay insectos, no hay ladridos lejanos. Solo una quietud antinatural donde ni siquiera las estrellas parpadean. Entonces vuelvo a oler el ozono y el cobre quemado, y veo el reflejo de mi rostro en pupilas que no existen. Nunca sabré qué clase de inteligencia cayó aquella noche. Lo que sí sé es que no pertenecíamos allí, ni nosotros ni los hombres sin bandera que nos sustituyeron. Ese pedazo de cielo se abrió solo para dejar pasar algo que no entiende de líneas en los mapas ni de juramentos a la patria. Algo que, tal vez, sigue reclamando la carne que le arrebatamos. Al amanecer, cuando el rumor de la laguna despierta al desierto, siento que la arena murmura bajo mis botas. Si acerco el oído, juro que puedo distinguir un susurro grave, como metal temblando dentro de una caja sellada, la voz de un tripulante que nunca regresó a su origen. Y yo, que he cargado armas contra hombres de carne, descubro que nada da más miedo que un secreto enterrado donde nadie podrá excavar. Porque el desierto no olvida. Solo espera. Algún día, cuando los satélites se apaguen y las rutas aéreas queden vacías, la arena se abrirá otra vez y devolverá aquello que se llevó, la nave, los cuerpos, el frío absoluto y ese brillo verde que convirtió la noche en un abismo. Entonces los que firmamos silencio ya no tendremos a quien culpar. La arena grita. Yo la escucho todas las noches. Y sé que un día responderá alguien, quizás desde muy lejos, quizás justo bajo mis pies.
Cuando llegue ese instante no habrá helicópteros negros ni manuales de contención. Solo quedará la misma oscuridad que vimos parpadear en los ojos sin párpados de aquella criatura, y el eco de nuestra propia respiración, perdido para siempre en el desierto que aprendió a devorar el sonido. Infante abismal. Me llamo Rafael Méndez y todavía llevo clavados en la espalda los años que pasé en el batallón de fuerzas especiales, aquellos que dentro del ejército conocemos como gafes o, en los pasillos más oscuros, murciélagos. En 2014, cuando todo esto ocurrió, yo era operador de reconocimientos profundos. Nada me quitaba el sueño, ni los cruces de fuego, ni las caminatas con 40 kilos encima, ni la idea constante de que, para los nuestros, la muerte es un costo operativo más. Eso creía hasta la selva lacandona. Nuestra patrulla de 5 hombres, Aldana, el Topo, Sánchez y el Cabo Suárez, había recibido la orden de internarse en el corazón verde que late al sur de Benemérito de las Américas, casi tocando la frontera con Guatemala. El objetivo oficial era encontrar una pista clandestina usada por traficantes. El real, nunca lo supe, porque los papeles venían velados y las preguntas se castigaban con silencio. Las lluvias veraniegas ya se habían adelantado y la vegetación era una muralla viviente, un laberinto de lianas, raíces y vapores que subían desde la hojarasca como si la tierra exhalara. Avanzábamos un promedio de 500 metros por hora. Entre los árboles retorcidos apenas se filtraba la luz y la brújula giraba loca cada que el relámpago partía las nubes. Nos guiábamos con GPS de muñeca, pero hasta el satélite parecía dudar en ese lugar. El primer síntoma extraño llegó con el sonido, un llanto agudo que viajaba entre los troncos, tan claro como si alguien sujetara un micrófono junto a nuestra oreja. No se trataba de un mono aullador ni de un tucán, tampoco de la queja lejana de un felino. Era, sin la menor duda, un bebé. El Cabo Suárez alzó la mano y detuvo la columna. Observamos cada dirección, encendimos térmicas y pasamos revista de perímetro, convencidos de que podía ser una trampa. Un infante abandonado en la selva es imposible, en todo caso, un señuelo para atraer gente armada. Sin embargo, el visor marcaba solo siluetas borrosas de fauna pequeña. El llanto persistía, modulándose como si el niño respirara entre sollozos. Tomamos rumbo hacia la fuente, rompiendo ramas húmedas, hasta llegar a un claro minúsculo donde corría un arroyo chocolatoso. Bajo la lluvia fina, sentado sobre una piedra y con el agua golpeándole los pies desnudos, estaba el niño. Tendría, calculé, unos 16 meses, piel pálida, vientre ligeramente abultado, mejillas enrojecidas por el frío. No llevaba ropa, ni insectos lo hostigaban, y la lluvia parecía deslizarse sobre él sin dejar rastro de barro. Algo en la escena era tan perfecto que se volvía antinatural. «No lo toquen», murmuró Aldana, y no era una orden, sino un ruego. Yo no podía permitir que un inocente muriera allí. Salté el cauce y avancé 3 pasos. El niño elevó la cara. Sus ojos no tenían el brillo húmedo de una criatura frágil, eran profundos, densos, del color de la obsidiana pulida. El llanto se cortó de golpe, como una grabación pausada, y en su lugar surgió una risita breve, no infantil, sino grave y hueca, un sonido imposible de salir de un aparato fonador tan pequeño. Mi impulso se congeló. Sánchez masculló una plegaria. El Topo apuntó el fusil sin quitar el seguro. Entonces ocurrió lo que me marcó para siempre. El pequeño abrió la boca y mostró dientes que no correspondían a la etapa de leche. Eran piezas adultas, disparejas, afiladas como limas, parecían haber brotado en filas dobles, saturando el espacio. Aquella boca se extendía demasiado, iluminada por un relámpago que explotó tras las copas y pintó la escena en negativo durante un parpadeo interminable. Yo retrocedí un paso. No había dogma, entrenamiento ni casualidad científica que pudiera explicar esos colmillos.
Sentí como el sudor frío se mezclaba con el agua de lluvia, resbalando dentro de la pechera antibalas. El niño, o aquello que fingía ser un niño, se puso de pie con la torpeza de quien aprende a caminar, pero con una rapidez que contradijo sus movimientos. Dio un saltito y quedó en la orilla profunda del arroyo, el agua golpeándole las rodillas. Noté que el cauce, antes murmurante, se había silenciado, ni insectos, ni pájaros, ni el arrullo distante del viento, la selva aguardaba. En un impulso irracional intenté llamarlo, tal vez para convencerme de que aún era humano. «Ven», dije, mi voz sonó hueca dentro del casco. Aquella criatura ladeó la cabeza y emitió un chillido que me taladró el oído, más semejante al chirrido de un metal al desgarrarse que al balbuceo de un infante. El efecto fue inmediato, los visores térmicos se apagaron, las radios tartamudearon solo estática, el GPS quedó en negro. Una hedora vegetación podrida se disparó como una exhalación desde la boca abierta. «Retirada», ordené, sin esperar aprobación. Ni el cabo Suárez discutió. Retrocedimos manteniendo formación circular, pero el niño no nos siguió. En cambio, giró sobre sí mismo y se adentró en la corriente, sumergiéndose sin chapoteo, más parecido a una piedra arrojada al agua que a un ser vivo. El arroyo se cerró sobre él sin dejar burbujas y el silencio siguió tan pesado que los tímpanos dolían. No nos detuvimos hasta que la noche cubrió la selva y montamos un bivac improvisado en un promontorio de roca, lejos del cauce. Pasamos lista de equipo, brújulas magnetizadas, pilas agotadas, las luces químicas chisporroteaban sin encender. Solo las armas permanecían fieles. Durante la guardia escuché, entremezclado con la lluvia, un clic-clic igual al que hace un bebé al golpear dos dientes de leche, pero el ruido provenía de los árboles más altos, 20 metros sobre el suelo. Nadie durmió. Al amanecer, Suárez faltaba. No había arrastre ni huellas, su mochila seguía abierta, como si hubiera abandonado el campamento por voluntad propia. El topo sugirió un deslizamiento de tierra, pero el terreno estaba intacto. Una idea absurda empezó a instalarse en mi mente, ¿y si el niño había regresado? Rescaté el manual de procedimientos, como si la tinta impresa pudiera darme consuelo racional, y descubrí que las páginas se habían humedecido. En la esquina inferior, sobre la marca del escudo nacional, alguien, o algo, había dibujado con barro la silueta chaparra de un infante. No podíamos pedir evacuación, los satélites no respondían, los códigos HF devolvían pitidos sordos. Continuamos hacia el punto de extracción, cada vez más despacio, sintiendo ojos entre las frondas. El topo empezó a delirar, murmuraba que el niño era un nahual antiguo, guardián de los ríos. Sánchez, siempre creyente, recitaba salmos. Yo me aferraba al acero del fusil como quien se aferra a la lógica, pero la lógica se oxidaba a cada kilómetro. Al caer la tarde topamos con un asentamiento abandonado, chozas de palma aplastadas por enormes ceibas, senderos tragados por raíces. Bajo un alero desplomado encontramos lo que quedaba de un altar doméstico, y sobre él, el chupón de un bebé, intacto, reluciente a pesar de los años. Nadie lo tocó. Entonces escuchamos de nuevo aquel llanto, tan cerca que vibraba en el estómago. Aldana giró, disparó una ráfaga al vacío y el eco rebotó infinitamente, como si la selva careciera de fondo donde estrellarlo. La noche se manifestó con bruma. A cada metro aparecían juguetes a medio enterrar, un sonajero, la mitad de un oso de peluche, zapatitos plastificados aún sin moho. Eran demasiados para un solo niño. Eran tributo. Comprendí, o quise creer, que los habitantes antiguos intentaron aplacar a algo que exige inocencia ajena para mantenerse en el mundo. El cabo Suárez fue solo la ofrenda más reciente. Cuando alcanzamos la última coordenada antes de la extracción, éramos 3. Aldana caminaba con los ojos perdidos, como si atendiera voces que el resto no oía. El topo lanzaba destellos con un espejo roto, llamando a helicópteros que nunca sobrevolaron.
Sánchez se aferraba a un crucifijo improvisado con ramas, rezaba sin mover los labios. Yo mantenía la posición, cuidando que la locura ajena no desmoronara la línea. Fue entonces cuando el niño reapareció, esta vez entre nosotros, sin que nadie notara su llegada. Estaba de pie sobre las hojas, seco a pesar del aguacero. Sonreía con esa boca ajena y, en la penumbra, sus dientes destellaron como cuchillas. Sentí que el aire se solidificaba, mis pulmones no obedecieron. Aldana abrió los brazos, hipnotizado, y avanzó. Llamé su nombre, no respondió. El niño extendió una mano diminuta. Al contacto, Aldana cayó de rodillas, gimiendo un ruido bajo, tembloroso, que terminó en silencio cuando su cabeza se inclinó a un ángulo imposible y el peso del cuerpo tiró hacia adelante. No disparé. Hubiera querido hacerlo, pero mis dedos no distinguían la orden de tensar el gatillo, una parálisis de pánico los consumía. El topo empujó a Sánchez para huir y ambos tropezaron, rodando ladera abajo entre matorrales. El niño le siguió con ese paso inestable y veloz, girando breves zancadas que parecían aparecer y desaparecer, como cuadros aislados de una cinta dañada. Yo corrí en la dirección contraria, a ciegas, hasta romper el follaje y caer en un claro donde soplaba viento limpio. Allí, por primera vez en 2 días, el GPS despertó con un pitido. El punto de extracción estaba a menos de 700 metros. Encendí la bengala y el humo teñido de magenta se elevó pidiendo auxilio. Durante los 15 interminables minutos que tardó el helicóptero en llegar, escuché pasos menudos bordeando la maleza, el chasquido de dientes que jugaban a rozarse y, cada tanto, la risa adulta filtrada por la garganta de un recién nacido. El piloto no preguntó por el resto, su rostro reflejaba el tipo de órdenes que nacen en escritorios donde nunca llega la humedad de la jungla. Al ascender, alcancé a ver desde el aire el río acaramelado partiéndose en meandros. Sobre un recodo brillaba algo blanco, el niño, otra vez sentado, moviendo la mano en un gesto que no supe si era despedida o invitación. Hoy vivo lejos de la selva, pero de noche escucho un llanto atravesar las paredes, como si la selva hubiera anidado en mi oído interno. Busqué explicaciones, ventriloquia de aves, ilusiones provocadas por gases pantanosos, trauma de combate. Ninguna encaja con los dientes adultos, con el brinco imposible, con Aldana rompiéndose como madera verde. Soy hombre de ciencia limitada, pero aprendí que la selva no usa libros de texto, fabrica sus monstruos con la materia que tenga a mano. A veces le basta un cuerpo diminuto y una sonrisa demasiado larga. Cuando cierro los ojos todavía veo la boca brillante, el abismo redondeado de sus encías. Si alguna vez despiertas a medianoche y te parece oír un bebé riendo en la tormenta, no salgas a buscarlo. No todos los infantes merecen arrullo, algunos solo necesitan que los mires para reclamarte como parte de su caudal. Yo lo aprendí en la Lacandona, donde el agua devora la cordura y regresa cada temporada con hambre nueva. Dicen que los gafes enfrentamos cualquier enemigo. Quien lo repita, que camine primero al río. Yo ya pagué mi tributo. Y cada segundo que respiro es apenas un préstamo concedido por el infante abismal que acecha, paciente, a la puerta misma del recuerdo. Niebla hambrienta. No acostumbro relatar mis operaciones, pero la madrugada del 14 de octubre de 2008 merece quedar escrita antes de que el miedo acabe por borrar sus contornos. Me llamo Capitán Héctor Saldaña, entonces adscrito al 24º Batallón de Fuerzas Especiales. Aquel día 11 hombres, 8 tiradores selectos, 2 rastreadores y un paramédico, fuimos insertados en la Sierra de Tamaulipas, a la altura del Ejido San Pablo, con la tarea de ubicar un corredor de armas recién abierto entre matorrales y cañadas. Llevábamos una semana de sigilo y privaciones, nada nos preparó para lo que aguardaba en lo alto del cerro. Desmontamos de las camionetas a las 0:55,
justo cuando la brecha se convirtió en un espinazo de piedra capaz de destrozar suspensiones. El aire olía a resina fresca y tierra lavada por la lluvia vespertina. Avanzamos en silencio, instruidos a comunicar solo con señas. A la 1:40 la temperatura se desplomó de 22 a 11 grados, lo vi parpadear en el termómetro digital que cuelga de mi chaleco. Del cauce seco del arroyo comenzó a levantarse una niebla gris parduzca, absorbía la luz de nuestras linternas galileas hasta dejarla morir a 3 pasos. El soldado primero Morales alzó el puño, alto total. El haz de su foco había descubierto una imagen ennegrecida de la Virgen instalada sobre un pedestal de huesos de chivo atados con alambre oxidado. Alrededor había frascos con sangre seca, veladoras decapitadas y listones rojos. Reconocí el altar, los brujos de la zona lo llaman refugio de la invisible, un santo apócrifo que promete protección a cambio de almas al monte. Fotografié la escena, marqué la coordenada y ordené rodear el punto. Nadie protestó, aunque todos sentimos el corazón patear la tráquea. 100 metros más adelante la radio comenzó a sisear. El operador, Cabo Pérez, juró que escuchó nuestras propias claves repetidas con voz infantil. Cambió de canal, desconectó el cifrador, quitó la batería, la interferencia siguió, parecida al roce de uñas contra cristal. Entonces llegaron los pasos, tac tac tac, perfectos, demasiados para nuestro contingente. Formamos semicírculo y apuntamos a la neblina, pero delante solo había un lienzo lechoso sin profundidad. Sobre aquel golpeteo reptaba un murmullo colectivo, como si 100 bocas rezaran un salmo distinto, de pronto cada uno oyó su nombre con el timbre exacto de un pariente muerto. El francotirador Ochoa, apenas 20 años, soltó un gemido y salió de formación. Extendía los brazos como si abrazara a alguien invisible. Lo sujeté por las correas, le ordené centrarse y escuché mi propio apellido susurrado detrás de la oreja con la voz de mi madre fallecida. Se erizó la piel bajo el Kevlar. La cohesión se quebró. El sargento Cordero, veterano de Irak, se internó entre los pinos porque juraba que su padre lo llamaba hijo. Corrí tras él, pero bastaron 10 pasos para perder referencia. El suelo crujió y la hojarasca se volvió fango que me atrapó hasta la cintura. Frente a mí apareció un marco verdoso, idéntico a la puerta de un quirófano. Dentro, iluminado por lámparas quirúrgicas, yacía Cordero abierto en canal mientras un cirujano sin rostro contaba las costillas. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el cuarto había desaparecido y la niebla seguía allí, latiendo como un pulmón. Regresé al punto de reunión. Hallé mochilas tácticas tiradas como vísceras de nylon, ni un hombre a la vista. La radio, caída en medio, revivió sin batería y enumeró nuestras matrículas. Tras cada número añadió la palabra caído con mi propia voz, perfectamente modulada. Intenté apagarla, la carcasa estaba hirviendo. Un disparo cercano desgarró la noche. Seguí el estampido y encontré a Morales presionándose la pistola secundaria contra el paladar, tembloroso. Decía que debía acompañar a su madre al panteón. Le quité el arma, le até las muñecas con una venda elástica y lo arrastré a cubierto. La niebla empezó a girar, formando un remolino que succionaba el aire. Un zumbido eléctrico me perforó los tímpanos, la visión se estrechó hasta volverse túnel. La voz de la radio se convirtió en alarido, One Central Run, ninguno saldrá. Empujé a Morales cuesta abajo, guiado solo por la pendiente, porque el GPS giraba loco y la brújula apuntaba